nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Mis queridos hermanos, continuamos hablando sobre las virtudes humanas: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, reflexionadas por los grandes filósofos de la antigüedad como virtudes cardinales humanas. A ellas nosotros juntamos las tres virtudes cardinales teologales infundidas en nuestro ser el día del bautismo: fe, esperanza, caridad, por las cuales podemos entrar en contacto con nuestro amadísimo Dios. Toca en esta tarde, después de hablar de la justicia, y que todo nace de esta angulatura justamente de la justicia divina, el honor debido a su divinidad, la relación de adoración propio de nuestro ser criaturas ante Él. Vamos ahora a estudiar la virtud de la fortaleza. El hombre que acepta participar en la intimidad de Dios, que se deja atraer a la comunión del ser divino infinito, esta es su voluntad y Él no nos la impone. Él se nos propone, Él nos invita, Él se hace invitar. Deus citiri. El eterno enamorado no está feliz si no está en contacto con su criatura predilecta, cada uno de nosotros, no un número más, llamados por nuestro propio nombre. Pues decía: el que se deja atraer a la comunión del ser divino infinito viene a ser tan múltiple en sus virtualidades y en sus operaciones que no puede fácilmente calificarse en una u otra categoría. El santo es inaferrable porque es extremadamente rico, variado, imprevisible en sus actos de bondad desde el momento en que participa de la vida de Dios. El santo es el hombre que tiene una conciencia profunda de la santidad de Dios y vive en esa presencia y naturalmente desde allí de lo sagrado. Sabemos bien que las cosas que apartamos para el Señor son para el Señor y no podemos darlo a medias. Un vaso sagrado se utiliza únicamente, como se decía antiguamente, al ordenado que estaba siendo ordenados presbítero, cuando le daban el cáliz y la patena. Aquí están los instrumentos para el sacrificio. Lastimosamente, en el nuevo ordo de la ordenación sacerdotal, esa expresión fue eliminada. Pero bien, no por eso la Eucaristía deja de ser el sacrificio, con sus instrumentales propios, un mantel del altar no puede ser empleado para otras cosas. Les pongo un ejemplo de esta inaferrabilidad de un santo. En tiempos de Don Bosco, cuando ya sus oratorios estaban florecientes y tenía cantidad de muchachos, estalló la peste en Turín. Y cantidad de gente murió. Y no habiendo brazos para atender a los enfermos y sobre todo recoger a los infectados, Don Bosco también puso a la orden a sus muchachos y los organizó.
fue criticado duramente por las autoridades de salud de la época en la ciudad, acusándolo de tamaña irresponsabilidad de poner en riesgo a unos jóvenes inexpertos. Si los expertos adultos se contagiaban, cuanto más un muchacho. Sin embargo, él, que tanto celo tenía por sus jóvenes, los involucró en este servicio de caridad. Y venían los muchachos al oratorio a buscar sábanas, porque hacían falta sábanas para envolver a los difuntos y llevarlos a cremar. No habiendo sábanas más en el oratorio, ¿qué hizo don Bosco? Se fue al altar, agarró los manteles, se los dio a los muchachos: vayan y envuelvan con esto al difunto. Cualquiera diría una profanación está cometiendo este hombre. Aquí viene en parte justamente esto que estamos señalando. El santo no se deja aferrar, porque es extremadamente rico, variado, imprevisible en sus actos de bondad, desde el momento en que participa de la vida de Dios y se va desarrollando otro sentido muy profundo de la realidad, más allá de la sabiduría humana. Entonces, nosotros, al meditar sobre las virtudes cardinales y sobre aquellas virtudes sobrenaturales y divinas, nos proponemos realizar un simple intento, ciertamente no exhaustivo, para volver a poner en orden este océano de riquezas morales y espirituales que, gracias al Espíritu Santo, fluye del corazón de quien se abandona a la acción de Dios. Por eso reflexionamos sobre un aspecto de este océano que invade al cristiano bautizado y obediente a la palabra: el aspecto de la fortaleza. Pero reflexionamos teniendo en cuenta la poquedad de nuestras palabras al expresar el misterio extraordinario del hombre revestido de Cristo. ¿Qué decir de la virtud de la fortaleza? La virtud de la fortaleza concierne al ejercicio de la justicia, el logro del bien. Ella nos asegura el vivir y realizar el bien en todas las situaciones. Ya hemos desarrollado qué significa justicia, que no es simplemente la justicia conmutativa de dar a cada uno lo que le corresponde. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1808, hablando de la fortaleza, la define así: es la virtud moral que en las dificultades asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Firmeza y constancia en la búsqueda del bien. A nosotros el término fortaleza nos suena anticuado y poco lo usamos en el lenguaje ordinario. Sin embargo, somos conscientes del hecho de que el vocablo indica una realidad muy actual. En efecto, decir fortaleza significa hablar del miedo y de la valentía. Y todos nosotros tenemos momentos de miedo, de ansiedad y de angustia. ¿Quién no sufre al hacer el bien tentaciones de repugnancia, de disgusto? Sobre todo cuando uno hace el bien a alguien y ese alguien paga mal. ¿Quién no se siente a veces atado por la timidez, sobre todo en situaciones públicas difíciles? Si yo opino aquí lo que yo pienso, lo que voy a ganarme serán burlas. Con frecuencia el miedo nos impide hacer lo que sabemos muy bien, lo que es justo, o bien no nos permite hablar.
Preferimos usar términos como conformismo, respeto humano, pero en realidad se trata de miedo. Son muchas las actitudes contrarias a la fortaleza. Recuerdo uno porque es muy perjudicial, por ejemplo, en los barrios donde se impone esta mafia, la mafia nocturna de las pandillas, o en las ciudades donde reina la mafia. Yo he estado en barrios de mafiosos y cómo uno tiene que medir las palabras y medir los pasos. O en los países donde reina la mafia, la realidad con los culpables, la relación con esta gente en efecto causa miedo. Recuerdo un joven ahí en Panamá, en nuestro instituto técnico era internado y venían muchachos muy necesitados, becados por el mismo gobierno. Había internos y externos. Había un joven que me traía siempre sus cuadernos manchados de aceite. Yo era muy exigente con todos los alumnos y especialmente con el alumno desordenado. Daba geometría. A este muchacho le exigí volver a pasarme un cuaderno en limpio todos los teoremas y los ejercicios. Y le di una semana. El muchacho me hizo el trabajo, pero al poco tiempo otra vez el cuaderno manchado. Me dijo que era pobre, que él no tenía para estar comprando cuadernos. Le di un cuaderno más grueso y le dije, vuelven a pasar aquí y que no se manche. Aguantó más tiempo el cuaderno sin mancha, pero empezaron las puntas a llenarse de mancha. Decidí ir a ver el ambiente donde ese muchacho vivía porque me extrañaba, porque no era mal alumno, era un muchacho que ponía atención, no estaba jugando, no estorbaba, se le miraba interés. Hablé con los compañeros de él, sabía el barrio donde venía, El Chorrillo, un barrio de los más bravos. Cuando fue tomada por las tropas estadounidenses parte de la ciudad, el barrio que más sufrió fue El Chorrillo. Me propuse ir un día domingo, me bajé en el punto donde tenía que bajarme en la camioneta. Estaban 3 jóvenes esperándome a la entrada del barrio y ellos pusieron sus manos en sus bolsillos, empezaron a caminar bamboleándose y me dijeron, prof, camine como malo, actúe como malo, porque si no actúa así como malo, le van a caer. Entonces yo tuve que caminar también como malo. Pues sí, es una forma de ocultar el propio miedo, ¿verdad? Hacerse el bravo. Dejo a un lado la historia del joven, ahí aprendí mucho con ese muchacho. Vivía en una casa de madera, un segundo piso de tambo. En ese único cuarto era cocina, dormitorio, comedor, todo. Pasaban la mayor parte del día en la calle, solo entraban a comer y a dormir. Y en un ángulo de la mesita donde la mamá cocinaba, ahí el chavalo hacía sus tareas. Entendí por qué el joven me llevaba con manchas de aceite su cuaderno. Una pobreza extrema. Y decidí ser un poquito más humano con los jóvenes. Pero volvamos al punto, hablando de la virtud, de la fortaleza. El campo de esta virtud es muy amplio, porque esta virtud se necesita allí donde hay que resistir a las amenazas,
donde se debe superar el miedo, donde se debe afrontar el fastidio, el tedio, el disgusto de la existencia cotidiana para lograr hacer el bien, donde yo debo vencerme a mí mismo, tal vez por el rencor que vengo acumulando contra otro. Es más fácil huir, es más fácil decir, ya no me hallo aquí, mejor me voy. Es más fácil decidir, me quito la vida. Hace un mes, un joven se quitaba la vida por estos lados, y hoy otro joven que sirvió en este altar, que mamó aquí la fe en este altar, miembro en un tiempo de nuestras redes de jóvenes, y qué tristeza, hoy hay que enterrarlo porque se ahorcó. El joven se alejó con la droga y la droga lo llevó finalmente al punto final. ¿Y cuántas veces se va la droga porque no hay gente fuerte alrededor de él? Ya está grande, ya sabe lo que hace, ya se le dijo, él ya conoce, y se le deja correr. Y termina el muchacho envuelto en su desesperación y en sus miedos. Duele cuando pasa esto, sobre todo cuando uno sabe que ese joven caminó en la fe, aunque sea un tiempo de su vida. Por eso es una de las virtudes humanas morales fundamentales que toda persona honesta debería vivir. Es más fácil decir, ya me cansé, no aguanto a este hombre, no aguanto a esta mujer, tiro por la borda ese proyecto matrimonial, tiro por la borda mi proyecto de consagrarme al Señor por la mala crianza de un superior o por las impertinencias de unos compañeros. Es más fácil eso que resistir y ser paciente. ¿De qué manera podemos vencer el miedo, superar el respeto humano, mostrar valentía? Enuncio ante todo 5 tesis que luego retomaré una a una. Solo en primera instancia las enuncio. La fortaleza supone nuestra vulnerabilidad, es decir, puedo ser fuerte y valiente porque soy vulnerable. Justamente, porque soy vulnerable, puedo ser fuerte y valiente. Y no es porque soy vulnerable, justifico mis miedos y mis cobardías. 2. La fortaleza debe relacionarse en último análisis con la vulnerabilidad del hombre, la muerte. La fortaleza es precisamente la virtud que nos hace superar el miedo a la muerte. ¿Y quién no le teme? Todos. 3. Por consiguiente, para el cristiano, la fortaleza se refiere de un modo particular al martirio. Dar la vida, afrontar la muerte por el bien superior y para evitar el mal superior que es el pecado, la pérdida de la fe, la traición a Dios. Cuando hay conciencia, ciertamente, de la santidad de Dios, y yo no puedo estar jugando con Él. 4. La fortaleza no es simplemente una forma de audacia, de arrojo que hace apretar los dientes en un esfuerzo heroico. Es en cambio abandonarse en paz en Dios, saber que somos débiles, frágiles. Es distensión del corazón, paz interior. Recuerdo en un viaje de Managua a Miami, cayó en mis manos una revista que estaba en el asiento donde iba sentado y se hablaba allí, o el periodista, de una crónica de la celebración de los 50 años de vida sacerdotal de un sacerdote. Y el que escribía ciertamente no entendió nada de la vida de ese anciano sacerdote, cuando toda su angulatura al describir fue que este era un héroe
porque supo negarse a sí mismo y como un hombre, un gran guerrero, bien pertrechado con su voluntad de triunfar, apretó los dientes duro, igual que el guerrillero audaz, con cananas en el pecho, pistolas en el cinto, metralleta en la mano y puñal en el diente, y se lanzó a combatir contra el enemigo. Y presentaba su perseverancia en la vida sacerdotal como un acto suicida que este hombre toda la vida estuvo haciendo al negarse a sí mismo y sus derechos como hombre, de amar a una mujer, de tener sus propios hijos, de tener su propio ámbito personal y decir: esto es mío. Qué mal entendió ese periodista la vida del sacerdote, al cual quería exaltar, pero más bien lo estaba desfigurando. La fortaleza, insisto, no es simplemente una forma de audacia, de arrojo, que hace apretar los dientes en un esfuerzo heroico, como dibujaba, insisto, el periodista, el anciano sacerdote. Es, en cambio, abandonarse en paz en Dios, saber que somos débiles, frágiles. Es distensión del corazón, paz interior, y es la que tenemos que pedir al Señor. Porque cuando no hay paz, aun cuando estemos sentados en montañas de oro, jamás podremos progresar. La fortaleza se expresa mejor en resistir, en vivir la virtud cristiana de la paciencia y no en la agresividad del ataque. Uno es fuerte porque ataca. La grandeza de ánimo del cristiano y su magnanimidad se revelan en la fortaleza paciente, sabiendo que tarde o temprano los nudos llegan al peine y que el malvado termina casado en las trampas que él mismo arma para los demás. Vamos, lo que he enunciado, a desarrollar. La fortaleza supone la vulnerabilidad. Es importante advertir que nosotros podemos ser fuertes, firmes, valientes y resistentes solo a partir del hecho de que somos frágiles. Cada uno de nosotros es frágil corporalmente y es vulnerable psicológicamente. Tenemos dentro de nosotros un fondo de temor, de miedo, un sentido de malestar y de dificultad, por más que tratemos de ocultarlo. Una de las cosas que más llamó la atención de Juan Pablo II en la recta final de su vida fue que no ocultó su enfermedad. A pesar de que ya ni podía alzar su cabeza, su cuerpo, sus pies ya no lo sostenían, que ya su lengua no le daba, que la arrastraba mucho para hablar, sin embargo, ahí estaba, no importándose que se babeara como un niño, importándole nada, todo eso. Mientras tenía vida y aliento, tenía que hablar de Cristo. No ocultó las consecuencias de sus graves enfermedades. Esta cosa no se había visto antes en un papa. La vulnerabilidad física y psicológica forma parte de la naturaleza humana. Por otra parte, si no supiéramos que somos vulnerables, nunca lograríamos ser valientes, crecer en fortaleza. Seríamos arrojados, orgullosos, como ese hombre fuerte. Un rayo McQueen, más rápido que el carrito ese, porque yo soy fuerte, me las puedo. Igual que el niño que comienza la vida y en su mente se cree capaz de todo y no mide las consecuencias. Porque somos justamente débiles, nos medimos. De lo contrario, seríamos arrojados,
orgullosos. Fuerte es aquel que sabe que es débil, que conoce la propia fragilidad y toma conciencia de ella, no el que obtusamente quiere negarla. La primera grada de la fortaleza cristiana no es la de apretar los dientes, sino la de tomar humildemente conciencia de la propia debilidad. A este propósito recordemos algunas palabras de Jesús. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Lucas 12:32. Pequeño rebaño es un grupo de ovejas inermes, vulnerables, que se encuentran en medio de los lobos. Y lo dice explícitamente en San Mateo, en el discurso misionero: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué puede hacer una ovejita en medio de lobos? No tiene la rapidez ni la fortaleza para poderse defender. A duras penas balar. Y el Señor nos envía, chavalos que están aquí, muchachas que están aquí y aspiran a la vida consagrada, el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Y el apóstol Pablo vuelve sobre el concepto de fragilidad cuando dice: llevamos este tesoro en recipientes de barro para que parezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios. 2 Corintios 4:7. Por eso ponemos toda nuestra confianza en Él, porque en Él está nuestra fortaleza, solo en Él. Segundo, la fortaleza hace superar el miedo a la muerte. La vulneración más grave a la que el hombre está expuesto es la muerte. Entonces, el miedo a la muerte es el padre de todos los miedos, porque se expresa también con respeto a todo lo que de alguna manera anticipa la muerte: dolores, desgracias, enfermedades. Nosotros huimos no solo de todo mensajero de la muerte física, sino también de la muerte de nosotros como personas civiles y sociales. Nos repugnan las humillaciones. Tenemos miedo a las acusaciones, a las calumnias, a la cárcel, a la soledad, a los abandonos. Y estos miedos pueden llegar hasta el suicidio, como percibimos en tantos muchachos, no solo los que terminan físicamente quitándose la vida, sino los que se van matando psíquicamente día sobre día con el alcohol y la prostitución. Ahora bien, la fortaleza es la capacidad de mirar todos estos tipos de mensajeros sin pánico, no porque no sean unos males, claro que lo son, y a veces gravísimos, humanamente definitivos. Insisto, no porque no sean unos males, sino porque lo consideramos en vista de un bien más grande, de una certeza mayor, de una fuerza más grande que nosotros. San Pablo, después de recordar que tenemos este tesoro en recipientes de barro, describe nuestras formas de fragilidad: atribulados en todo, perplejos, perseguidos, derribados. Pero nosotros resistimos para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. He escogido los 2 puntos de su afirmación, lo más toral, en 2 Corintios 4, versos 7, 8 y 11. Entonces, en nosotros actúa la muerte, pero tenemos confianza en Dios. La fortaleza es una virtud muy importante para que no nos turbemos en las adversidades y ni siquiera frente a la muerte. En efecto, nos permite mirar hacia la ayuda de Dios, el bien que estamos llamados a realizar, la fuerza que se nos concede desde lo alto.
Voy con el punto 3, el martirio. El caso serio de la fortaleza cristiana es el martirio, que como lo dicen los padres más antiguos de la Iglesia, y naturalmente uno de los últimos padres, San Ambrosio, que ya está en el siglo IV, debe considerarse como el arte más típico y específico de esta fortaleza cristiana. La disposición al martirio, sin embargo, no es propia solamente de algunas personas en tiempos de persecución. Ella se halla implícita en las promesas y en las renuncias del bautismo. ¿Y quién de nosotros, supongo, que ha venido aquí al templo o que tiene interés en formarse y está siguiendo por la radio en estos momentos esta charla, justamente no ha sido bautizado? No existe fortaleza cristiana si en su raíz ella no es disposición a dar la vida por la fe. Dar la vida por la fe. Es una verdad que nos puede atemorizar, en la cual tal vez no hemos pensado. De todos modos, nos hace comprender la seriedad del acto de renovar cada año en la noche de Pascua las promesas bautismales. Son promesas de adherir a Jesús, de renunciar al mal, estar dispuesto a todo para no renegar de la fe y para no cometer un pecado grave. Por eso, la fortaleza cristiana que viene a perfeccionar la humana es una gracia, un don que colma el ánimo de paz precisamente allí donde el miedo correría el riesgo de imponerse. Platicaba esta mañana con una persona que está saliendo de la cárcel, una cárcel injusta, pero cárcel que le cae justamente por no tener prudencia, no prever las consecuencias. Y una persona preparada, estudiada. Y me decía, después de estos 11 meses de aislamiento, de sufrimiento, de dolor, de ver a mis hijos abandonados e impotentes, lo que aprendí fue a acercarme al Señor. ¿Cómo lo he invocado? ¿Cómo le he pedido perdón? ¿Cómo le he dicho tantas veces que me renueve, que me limpie, que me purifique y que bendiga a mis niños? Y no estoy dispuesto a renunciar a esto, porque sé que solamente con Él podré ser más humano. Esa persona había captado en profundidad a qué lleva la palabra de Dios, que nos acostumbramos tanto a ella que hacemos simplemente ritos vacíos y no penetra en el corazón, no transforma. Es una gracia que se ha de implorar diariamente con humildad, esta gracia de ser capaz de dar la vida por no ofender al Señor, que cuando uno en su niñez, sin pasar por la experiencia de la prueba, lee aquel lema de Domingo Sabio, morir antes que pecar, uno dice, pobre muchachito, no sabía de la vida. Claro que sabía de la vida, por algo es santo, porque no se es santo por emotividad, sino por opción de amor. Es una gracia, pues, que hay que implorar diariamente con humildad, sabiendo que no podemos adquirirla puramente con nuestras fuerzas, desde el momento que estamos marcados por el pecado original, el miedo, el compromiso, el egoísmo. A nuestro Papá Dios le decimos, no nos dejes caer en la tentación. No es en tentación, en la tentación, artículo determinado, en esta situación concreta, palpable, real, que estoy viviendo. Y que el hambre, pésima consejera, esta hambre que estoy pasando y buscar dinero fácil, sobre todo cuando uno ve que el hambre está apretando el estómago de unos niños inocentes. No nos dejes caer en la tentación. Le pedimos
a Papá Dios en el Padre Nuestro, como si le dijéramos: haz, oh Señor, que yo no entre en una situación en la cual podría renegar de la fe. No permitas que reniegue de ti. Y luego añadimos: mas líbranos del mal. Y el mal más grande es el pecado. Como justamente la obra de caridad más exquisita, que darle un techo a quien no lo tiene, que darle vestido a quien anda desnudo, que darle un plato de comida a quien tiene hambre, solo para citar 3 de las 7 obras de misericordia corporales. El acto de caridad más exquisito, estoy citando nada menos que San Antonio María Claret, es procurar la salvación de la persona, instruirla para que no caiga en pecado y ella evite el pecado. Es el más grande que nos puede suceder, vivir en estado de pecado. Y cuando le digo a Papá Dios: líbrame del mal, líbranos del mal, haz que yo no te niegue a ti sumo bien, por ninguna cosa de este mundo, por ninguna pérdida, ni por el atractivo de ninguna ganancia, cualquiera que ella sea. Dame esa gracia, Señor. La fortaleza como abandono en Dios, en la paz. He anunciado en la 4ª tesis que la fortaleza cristiana no es simplemente una forma de audacia, no es reunir todas las fuerzas psicológicas y morales para realizar un acto heroico suicida, como muchos que andan con arma en la mano en las montañas. Un acto heroico por librar a Nicaragua de una nueva tiranía emergente, y el único criterio que tienen es el volar bala y empezar a matar a los líderes políticos locales, arriesgándose ellos y poniendo en entredicho a su propia gente. Y de hecho, así está pasando. En las madrugadas entran soldados a llevarse prisionera al padre, a la madre, al hermano mayor, a culatear, a golpear, indagando dónde está fulano, qué se hizo sutano. Acto heroico, ¿verdad? Todo lo contrario. Todo lo contrario. No es simplemente la fortaleza una forma de audacia. No es reunir las fuerzas psicológicas y morales para realizar un acto heroico. Es ante todo abandonarse en paz en las manos de Dios y en su victoria. Es distensión del corazón y paz en la mente. Como alguien me decía, estaba tan enojado que no pude dormir en toda la noche, dándole vuelta en mi mente con ira qué hacer para a esta persona que me estaba haciendo daño, ponerla en su lugar. No me extraña que tantos asesinatos surjan después de situaciones así no controladas, que no hay paz en la mente. Bienaventurados nosotros cuando hayamos aprendido de verdad qué es la fortaleza cristiana. Leemos en el libro del Éxodo: canto al Señor, pues se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y carro. Así cantaron, como bien ya me imagino, ubicaron Moisés y los israelitas el canto del Señor. Y así va a ser la tercera lectura clave en la noche de Pascua, el sábado santo por la noche, el capítulo 15 de Éxodo, el verso 1 es citado. El canto, muy hermoso, expresa la exultación de un pueblo que estaba lleno de miedo, atemorizado por su propia incapacidad, absolutamente impreparado para afrontar la muchedumbre del ejército egipcio que le pisaba los talones y que también se metió audazmente en esas murallas de agua por donde ellos pasaban. Un pueblo al cual Moisés había dicho
el Señor peleará por vosotros y vosotros no tendréis que preocuparos. Pero sin embargo, sentían que la espada del enemigo se cebaba sobre sus lomos. El pueblo había creído en las palabras de Moisés y después de la victoria exulta y alaba al Señor. Entonces, la fortaleza cristiana es tranquilidad de ánimo, incluso en situaciones que inducirían al miedo. La fortaleza como resistencia, la quinta tesis, la última tesis clásica en la tradición cristiana acerca de la fortaleza, afirma que esta virtud se expresa mejor no en la agresividad y en el ataque, sino en la resistencia. Resistencia viene del latín sustinere, permanecer en el mismo punto, permanecer en el mismo punto. Con toda razón, San Ignacio de Loyola, en las reglas de vida espiritual, y no que inventa Ignacio, recoge la riquísima tradición de nuestra iglesia: cuando estés en crisis, no pienses en cambio, mantente en el mismo punto, sé fuerte, no cambies. Si cambias, te vas a equivocar. Santo Tomás, citando a Aristóteles, escribe: algunos son declarados fuertes principalmente porque resisten a la tristeza. Entonces es necesario resistir a la tristeza, al tedio, a la pereza que obstaculizan la realización de buenas obras. En efecto, además del caso serio del martirio, existe lo cotidiano en el cual debemos resistir en nuestro deber, en nuestro trabajo, en obrar el bien, a pesar de las tristezas, fatigas físicas, psicológicas, melancólicas, tal vez nostalgias de situaciones diferentes. Debemos resistir en el bien no solo cuando están los enemigos internos, como son la fatiga y la frustración. Como me decía un joven, ya no siento la misma emotividad que cuando estuve en otras ordenaciones. En las últimas me he sentido frío, frustrado. Debemos resistir en el bien no solo cuando están los enemigos internos, como son la fatiga y la frustración, sino incluso cuando los enemigos vienen del exterior: incomprensiones, maledicencias, instrumentalizaciones, calumnias. Y debemos resistir en paz, porque este es el don de la fortaleza. Ay, hermanitos, y esto como mucha gente la enfría y la hace alejarse, porque pensaba encontrar en la comunidad de los creyentes, en la pequeña comunidad, en la gran comunidad de la parroquia, esa fraternidad que tanto se anuncia en nuestras asambleas y que predica la palabra de Dios, y encuentra maledicencia, murmuración, calumnia, instrumentalización, abuso de poder, etcétera, etcétera, o afán de poder. Y muchos dicen, aquí son todos una recua de hipócritas. Mejor yo busco a Dios a mi modo y me entiendo solo con Él. Y así se retiran y aflojan. Debemos resistir en paz, porque este es el don de la fortaleza. Entonces, la fortaleza es muy necesaria hoy y todos los días. Es necesaria sobre todo en una sociedad muelle, hedonista, la ley del menor esfuerzo, una sociedad débil, miedosa. Me acomodo porque tengo que comer, tengo que llevar el pan a mis hijos, y mejor el mono baila con la música que le ponen. Y si esta es la musiquita que quiere mi jefe o en mi fábrica o mis compañeros que baile, pues esa voy a bailar. ¡Qué miedo! Una sociedad en la cual la gente se asusta frente a la primera dificultad en el estudio, en el trabajo, en la vida conyugal, en la vida comunitaria, en la vida consagrada. También se da
y muy refinadito, pero se da. Es virtud de todos los días, porque no hay bondad sin fortaleza, no hay justicia sin esta capacidad de resistir al desgaste diario. Precisamente en lo cotidiano se expresa la magnanimidad del cristiano, su capacidad de soportar por amor y con la gracia de Dios situaciones pesadas y desagradables. Y tener esa tenacidad de estar mordicus en el punto. Como decía San Francisco de Sales, suaviter in modo, fortiter in re. Suave en el modo, pero firme en el principio. Si se está fallando, ahí estoy. Insisto, insisto. Con guantes suaves, pero mano de hierro. Les presento, mis buenos hermanos, dos sugerencias para un diálogo de fe y en la fe. Primero, ¿cuáles son los condicionamientos negativos y los incentivos al cumplir la voluntad del Padre con firmeza y constancia? El primer condicionamiento negativo es el de creerse fuertes, de colocar la propia confianza solo en sí mismos y no en Dios. ¿Cuántas mamás las he visto llorar lágrimas de sangre? Esas mamás orgullosas que dicen, yo sé lo que tengo. Cuentos, no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene, señora. ¿Y cuántas damas ante la realidad que está presentando su chavalo, la camuflan, la endulzan, no la quieren ver? No, no es así, no es así. Y porque yo diga no es así, no es que no sea así, así es y punto. Y mirar de frente el problema del muchacho. Si no eres la primera que le pasa eso, que sale con una panza fuera de hora. No eres la primera ni la última. Y de esta manera se trata de suavizar, justificar. No es así, hijitos, como podemos corregir los errores, negando la existencia del mal que entró ya en mi casa, entró en mi familia. Entre los diferentes incentivos para vivir con firmeza la voluntad del Padre, señalo la lección divina. Tal vez los que están aquí en caminos de consagración, sea seminaristas y religiosas, me entiendan bien, o los que están en pequeñas comunidades, que estoy seguro el Padre Raúl en esta parroquia se esfuerza porque sus pequeñas comunidades hagan la lección divina con los pasos metodológicos para hacer de esa lectura que penetre en el corazón y se haga oración, alabanza y se haga compromiso con la vida y no simplemente una contemplación platónica de la palabra. Me estoy refiriendo al decir ese término técnico, lección divina, no voy a explicar aquí sus pasos, no es el momento. Hablo pues de la meditación de la Escritura, el arte de meterse, personalizar el texto y hacerlo mío, colocándome movido por el Espíritu en algún personaje de la narración que es objeto de mi meditación. La meditación de la Escritura, esto es un verdadero cultivo de la fortaleza. En particular yo quisiera señalar la oración de los salmos. Es tan bella, tan bella. Hay salmos, bueno, los que leemos en nuestros breviarios ya vienen depuraditos. Los que cantamos aquí en nuestras asambleas ya vienen depurados. Pero muchos de estos salmos están en lo salvaje. Algunos de ellos expresan gritos rudimentarios del ser humano. Yo lo he comparado siempre cuando hablo de estas cosas con mis alumnos del arte de saber hablar, que el niño, dejándose tomar y elevar al cachete de sus padres, de su madre en modo especial, empieza a ver aquella boca que se mueve, aquellos dientes que suben y bajan y hasta mete su dedito en la boca, ¿verdad? Como queriendo jugar con la boca de la mamá que le habla.
y empieza el niño a identificar movimiento y sonido. Los empieza a imitar. Empieza después el niño las primeras sílabas. Después arma palabritas a medias. Y así va poquito a poco el niño sabiendo comunicar lo que lleva dentro hasta llegar a esas hermosas expresiones líricas que puede salir del alma, del corazón de una persona que domina su propio idioma, su propio modo de hablar. Todo comienza rudimentario. Así hay salmos muy rudimentarios, muy salvajes, en los cuales toda la fiereza humana aflora. Nínive, criminal, ¿quién me diera, quién pudiera agarrar a tus pequeñitos y estrellar sus cráneos contra las rocas? En esos salmos de imprecación y hasta de maldición contra el pueblo enemigo. Sí, hay salmos que reflejan todo ese dolor, el terror de ser estrangulado, pisoteado, destruido, desterrado, esclavizado, y oraciones que desgarran. Todo eso el Señor lo acoge. Eso tan humano, pero el Señor nos va puliendo, como esta persona que me hablaba salida de la cárcel, lo que había aprendido en esos meses de tanto dolor. ¿Cómo cultivar? La segunda cuestión que les propongo. ¿Cómo cultivar la virtud de la fortaleza frente a los fracasos, el sufrimiento, la muerte? Como una ayuda para responder, subrayo que es necesario tomar conciencia de que la fortaleza se muestra precisamente frente a las desgracias y el sufrimiento. De Don Bosco, los muchachos que venían creciendo junto a él y diariamente tocaban a su persona, sabían cuando Don Bosco tenía los más graves problemas, y sin que Don Bosco lo dijera. Cuando lo miraban más alegre, cuando él hacía broma de todo, cuando él se ponía a correr en el patio jugando pelota con los muchachos, cuando él se mostraba más dinámico, decían: Don Bosco está pasando un grave problema. Ya lo conocían. Y así era como él reaccionaba. Naturalmente, don de Dios, que hay que pedir. En las situaciones fáciles, la fortaleza la tienen todos y no logramos comprender si la tenemos o no. Ella está en juego frente a las dificultades. Por consiguiente, para vivir la virtud de la fortaleza frente a las desgracias de la vida, les aconsejo 3 actitudes que no solamente recojo de mi propia experiencia como creyente, como ser humano y como pastor, sino también de la tradición de nuestra iglesia. La primera, muy sencilla, es la de darle gracias a Dios por los contratiempos que suceden. Como Madre Carmen, aquí hay varias hijas de ellas, o varias personas, laicos formados en la espiritualidad de Madre Carmen, a través de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Que su expresión ante las dificultades era: bendito sea Dios que tanto nos ama. Darle gracias a nuestro amadísimo Padre por los contratiempos. Según el antiguo adagio, te doy gracias, Dios mío, porque las cosas no marchan a mi acomodo. Hay que darle gracias porque ciertamente Él conoce el sentido de lo que sucede, mucho mejor que nosotros, un sentido de algo bueno, no de algo malo. Uno en el momento no lo capta, pero con el devenir del tiempo, a medida que uno va reflexionando en el camino de la propia vida personal, familiar y social, uno descubre tal acontecimiento, qué providencial que fue. Porque uno lanza las proyecciones al aquí y ahora. Qué desastre sería si tal o cual persona hubiera estado viva, hubiera vivido esto.
La segunda actitud es la de buscar el significado de la dificultad, del tropiezo, del obstáculo. ¿Qué sentido tiene para mí? ¿Qué quiere decirme a través de este evento mi buen Padre? ¿Por qué lo ha permitido? ¿Cómo Él me ayuda? ¿De qué me está previniendo? ¿Qué mensaje de amor me está transmitiendo? Miren, nuestro amadísimo Padre no actúa por actuar. Ni hay una visión ciega en Él. Él es 100% sabedor de las consecuencias de toda su acción y las domina. Y si Él me permite vivir un sufrimiento, una desgracia, un fracaso, en sus designios de amor está todo esto. Y tengo que saberme entregar a Él. Ahí está justamente esta virtud de la obediencia que nace de la justicia, de la religión para con Él, la justicia de Dios, de la cual hablábamos el encuentro anterior. En fin, les aconsejo, mis buenos hermanos, que contemplen el crucifijo, porque la fortaleza es un don del Espíritu Santo que nace de la cruz. Nace de la cruz. Y el Señor fortalece. El mismo Señor Jesús, dice la carta a los Hebreos, con súplicas y con lágrimas rogó a Dios para que lo liberara de aquel momento. Pero por su amor al Padre aprendió a obedecer. Y por eso llegó a ser perfecto, teleión. No voy a explicar toda la profundidad de esa afirmación, pero quiere decirnos el autor allí, llegó a ofrecer el único sacrificio grato a Dios, su propia vida. Bebió a sorbos el Espíritu, dice carta a los Hebreos, mientras los evangelios nos dicen que los ángeles venían y le servían. Y lo que pasó con Él es con nosotros también. En la prueba, nuestro amadísimo Padre nos asiste, nos sostiene, no nos permite caer. Tenemos una necesidad absoluta de la virtud de la fortaleza. En un tiempo como el nuestro, en el cual todos y en todas partes se buscan las salidas fáciles, las componendas fáciles, las situaciones que nos agradan más, y por lo general la gente huye instintivamente de todo lo que implica sacrificio, renuncia, el ir contracorriente. Los peces vivos nadan contracorriente, los muertos son arrastrados. Pero sin la fortaleza no hay justicia sobre la tierra. Sin la fortaleza ninguno obrará el bien hasta el fondo, y nuestra sociedad llegará a ser una sociedad de descontentos y de frustrados. ¿Por qué tanta huida del país? Digo huida porque instintivamente nuestro corazón nos pide estar aquí junto a nuestros hijos, en la tierra donde botamos el ombligo. Mejor me voy porque esta situación yo no la soporto. Aquí no hay oportunidades. ¿Y por qué no las hay? Porque se deja correr, se deja hacer, igualito que le decimos a nuestras chavalas, ¿no? Para educarlas a que se respeten a sí mismas. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Una gente que tiene autoridad en un pueblo llega hasta donde el pueblo se lo permite. ¿Y cuánta gente descontenta, frustrada?
Este es el precio que se paga cuando no hay fortaleza, cuando no se lucha por los cambios, cuando los queremos rápidos y fáciles, y se requiere tenacidad, constancia, sea en nosotros, sea en nuestros hijos, sea en uno mismo, sea en la sociedad. Hay que pelearla, tener visión, aunque parezca que se pelea contra los molinos de viento, que se persiguen cosas imposibles. Con mucha razón en algunos grupos de ustedes cantan: todo es posible si puedes creer, y es mucha verdad. Y la misma salud psicológica está amenazada por la falta de fortaleza, porque quien es débil y en lugar de pedir a Dios el don de la fortaleza, se deja vencer por el descontento, por las divisiones internas, o quien cree ser fuerte y por eso es aún más débil, acaba por desgastar su físico y su psiquis. Con dolor hoy ponemos en el altar a este joven que se ha ahorcado y a los que lo han hecho en esta comunidad parroquial. Jóvenes que han desfilado en este altar, así como esos niños que están ahí enfrente vestidos de rojo y blanco. Y esto, insisto, es doloroso. Nuestros chavalos necesitan asistencia, hermanos. Necesitan. Ese es un grito que están lanzando nuestra juventud a nosotros, que nos decimos creyentes en Cristo. Solo en Dios se halla nuestra fortaleza. Tú eres mi fortaleza, mi baluarte, mi escudo de salvación, dice el salmista, mi roca de poder. Tú solo, Señor. Has venido a la orilla, no has buscado